Bueno, buenos días a todos nuestros hermanos, hermanas. Dios les continúe bendiciendo. Hoy vamos a dar inicio a nuestra clase número 17. Y el tema que hoy vamos a estar viendo es el tema de la identidad en Cristo. Entonces vamos a disponer nuestros corazones para orar. Igualmente quiero recordarles a todos los estudiantes que este video lo pueden ver luego en la cuenta de YouTube, Clemencia, Nueva Creación en Cristo, en donde ustedes lo podrán volver a oír, esas partes que más le impactaron de la enseñanza, en donde usted puede estar recordando lo que Dios nos habló en el día de hoy. Bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, gracias por la vida del Espíritu Santo, gracias, Señor amado, porque las vestiduras viles de pecado, Señor amado, que había en nosotros, Señor, fueron quitadas, Señor. Fuimos desnudados de esas vestiduras viles, pero igualmente, Señor amado, todo lo que fue la carne de pecado, Señor amado, fue triturada en el cuerpo de Jesucristo, para que nosotros ahora podamos entender, Señor, que en la naturaleza caída, Señor, que había en el hombre, Señor, fuimos totalmente muertos a esta naturaleza en la obra perfecta que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Desde el momento en que Jesucristo tomó la copa, Señor amado, de la ira de Dios, que son todas las abominaciones que el ser humano ha cometido, Señor amado, en sus vidas, Señor amado, todo te lo llevaste, Señor. Todo te lo llevaste. No hubo una gota del cáliz, Señor amado, en la cual, Señor, tú no hayas bebido, Señor amado. Bebiste todo, Señor amado, de ese cáliz de la ira de Dios, para que ahora nosotros, Señor, fuéramos salvos de la ira, para que ahora nosotros en Cristo Jesús pudiéramos entender la profundidad de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos, de las promesas que son sí y amén en tu Hijo Jesucristo, Señor. Por eso hoy podemos decirte, Señor, que te alabamos, que te bendecimos, que eres grande, que eres maravilloso, Señor amado. Gracias por estas nuevas vestiduras, gracias por esta nueva carne, porque es un nuevo corazón de carne, Señor amado, donde la palabra incorruptible se hizo carne, Señor, en nosotros, porque hemos nacido para ser una nueva creación en el poder de la resurrección. Y hoy, Señor amado, hoy te doy gracias por estas revelaciones tan profundas en las cuales, Señor amado, nos permites vivir, ser y movernos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu de la verdad. Gracias, Señor, gracias, Padre. Señor amado, te pedimos, Señor amado, que en el espíritu de nuestra mente continuemos, Señor, en el proceso de un cambio, Señor amado, de un cambio profundo de nuestra manera de pensar, que ya no tenemos, Señor, que conformarnos a la manera de pensar errónea que teníamos, Señor amado, de la naturaleza caída. Tampoco tenemos que estar conformados, Señor, a la manera en que piensa el mundo, Señor amado, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para ahora poder tener la capacidad de pensar como Cristo, de tener la mente de Cristo, de pensar como Él, Señor amado, de sentir como Él, Señor amado, de poder tener la voluntad, Señor, anclada en la voluntad de Jesucristo, para hacer, Señor, esa perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Por eso, papito lindo, hoy te doy gracias una vez más, Señor. Una vez más te doy gracias. Gracias, Señor. Hoy tomamos la determinación de tumbar fortaleza, Señor, en la mente, Señor amado. Fortaleza, Señor amado, en la parte de la mente, Señor, que nos impiden, Señor amado, entender las profundidades de lo que soy yo ahora en Cristo. Entender, Señor amado, que ya no soy yo viviendo en mí, sino Cristo es el que vive en mí. Y ahora estoy revestida, Señor, de Cristo. Estoy revestida de su poder. Estoy revestida, Señor amado, de su autoridad. Estoy revestida de su verdad. Estoy revestida de su santidad y de todo lo que viene, Señor amado, de las virtudes de Jesucristo, Señor. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Tumbamos fortaleza. Hoy le digo a esas fortalezas que están en la mente de mis hermanos, en el nombre de Jesús, tienen que caer, para que se levanten nuevas murallas, muro y contramuro de salvación. Es lo que ahora está siendo edificado en la mente, está siendo edificado en los pensamientos, está siendo edificado en nuestra parte afectiva y en nuestra propia voluntad, para que así toda otra fortaleza, Señor amado, que haya venido por parte del engaño, de la mentira, Señor amado, del asesino, Señor amado, de la imagen de Dios en nosotros, sean ahora destruidas y tumbadas.
Hoy declaro la ayuda de los ángeles, Señor amado. Siervos, consiervos con nosotros, Señor amado. Eso es lo que son ellos, Señor. Y a medida, Señor amado, que la palabra de poder, que la palabra que es espíritu y vida sale de mi boca, Señor amado, está efectuando ahora mismo, Señor, en los corazones, en las mentes, Señor amado, en las almas de mis hermanos, Señor amado, las cosas por las cuales es enviada por el poder del Espíritu Santo, Señor, para traer esa vida tuya, Señor, en ellos, en el nombre de Jesús, Señor amado. Igualmente, Señor amado, ahora mismo, Señor, tomamos las armas poderosas espirituales, Señor amado. Las armas poderosas espirituales es el vestido de santidad con que has vestido ahora nuestra mente. Armas poderosas, Señor amado, del vestido que viene de la verdad, Señor, en la cual fuimos vestidos, Señor amado. Padre, todo aquello con lo cual hemos sido vestidos en la armadura de Dios son las armas poderosas, Señor amado, de la cual nosotros usamos, Señor amado, contra principados, contra potestades, Señor amado, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ellos, Señor amado, contra esa hueste de maldad, Señor amado. Pero en el poder de la armadura espiritual, del vestido espiritual, el cual hemos sido vestidos, Señor amado, y aún con mitra santa, Señor amado, se nos ha sido puesto en nuestra cabeza, Señor amado. Santidad a Jehová, Señor amado. Con eso, Señor amado, estaremos batallando y luchando contra la mentira, contra la injusticia, Señor amado, contra la abominación, contra la corrupción, contra a todo aquello que es profano, contra todo aquello que es anatema, Señor amado. En el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, esos argumentos que se levantan en la mente, Señor amado, en la mente, en los pensamientos, Señor amado, esos pensamientos que quieren, Señor amado, ser tomando lugar, Señor amado, como si fueran pensamientos llenos de fuerza, Señor amado, por parte de la carne de pecado. Hoy en el nombre de Jesús, hoy te declaro en el nombre de Jesús que ya a la cabeza de la serpiente se le fue dado el golpe mortal, que el conocimiento del pecado, óyelo bien, en el nombre de Jesús, que era dado por la ley mosaica, ahora fue destruido en el nombre de Jesús. Fue destruido para que ahora en el poder del Espíritu Santo llevamos, Señor amado, cuerdas de fuego, Señor amado, atando los pensamientos, atando toda cosa contraria a la verdad, atando toda cosa contraria a la santidad, atando toda cosa contraria, Señor amado, a la justicia, atando toda cosa contraria, Señor amado, que quiera el enemigo, Señor amado, hacer, Señor amado, que nuestros pensamientos se vuelvan, Señor, locos, en el nombre de Jesús, Señor amado. Con cuerdas de fuego ahora yo declaro que los ángeles de Dios están atando, Señor amado, esta parte, Señor, de los pensamientos, Señor, en lo interno de nuestros corazones, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hoy te damos las gracias, Señor. Hoy te damos las gracias por tu poder, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Por eso, Señor amado, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la verdad desmantela los engaños, que la verdad desmantela los errores, que la verdad desmantela, Señor amado, ocultas filosofías falsas, deformadas, en el nombre de Jesús, Señor amado. Que todos los argumentos, Señor amado, que se quieran levantar en contra de Dios, pensamientos que no vienen de Dios, Señor amado, son al descubierto, se ponen al descubierto, ahora se desnudan en nuestra mente en el nombre de Jesús y los atamos, Señor amado, y pedimos que los ángeles ahora con cuerdas de fuego sean atando, Señor amado, estos pensamientos que quieren tomar, Señor amado, vida en nosotros, que no tienen, Señor, ya poder, Padre, pero en el nombre de Jesús ahora nosotros, Señor amado, decimos no tienen poder y ahora son atados y echados fuera en el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, oro por toda opresión demoníaca, de todo espíritu de engaño, Señor amado, de todo lo que el alma a través de sus pensamientos haya consentido en error, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, tu palabra dice que tu palabra divide mi alma con el espíritu, Señor amado, que tu palabra penetra hasta el tuétano de los huesos, Señor amado, que tu palabra penetra hasta las intenciones, Señor, y los pensamientos del corazón. Pues hoy en el nombre de Jesús
Yo declaro que esa espada de doble filo penetra hasta el tuétano. Todo lo que está pegado en el tuétano de iniquidad, todo lo que está pegado en el tuétano de maldad, Señor amado, por los pensamientos erróneos, por los pensamientos incorrectos con que el alma quiso vestir, Señor amado, nuestro cuerpo para actitudes y comportamientos incorrectos, hoy en el nombre de Jesús se viene abajo. Hoy son limpiados los tuétanos de nuestros huesos. Hoy son limpiados, Señor amado, cada parte, cada órgano, cada célula de nuestro cuerpo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hoy son limpiados aún, Señor amado, nuestras expresiones en nuestra cara, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hoy son limpiados, Señor, absolutamente todo lo que haya en el corazón, Señor. Hoy te decimos, Señor amado, estamos delante de ti, Señor amado, porque sabemos que la luz trae ahora a la luz todo lo que está oscuro dentro de mí, en el nombre de Jesús, para quitarlo, para reprender toda tinieblas en lo profundo de las intenciones y los pensamientos del corazón. Y ahora en el nombre de Jesús tomamos autoridad y decimos no a las tinieblas, no a la maldad, no a la injusticia, no a todo lo que venga, Señor amado, de pensamientos incorrectos que en el alma, Señor, han querido, Señor amado, tomar lugar y ser consentidos, Señor amado, por nuestra alma. En el nombre de Jesús, Señor amado, nos sacudimos, Señor amado, sacudimos la iniquidad, sacudimos la maldad. Decimos, Señor amado, no a la maldad, no a la iniquidad. Le decimos a mi alma, estás destinada para vivir incorruptiblemente, estás destinada para vivir en la santidad mientras que estés aquí en este cuerpo humano, del cual ahora, por la promesa que le diste a Jesucristo, Señor amado, nuestro cuerpo se viste de incorruptibilidad. Ya nuestro cuerpo, Señor amado, no está sujeto a la corrupción de la naturaleza de pecado, Señor, dada por el pecado, Señor amado, sino que ahora está sujeto a aquel que la sujetó, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy desato la promesa sobre cada estudiante, Señor amado. Hoy desato la promesa sobre cada estudiante, Señor, que el cuerpo de ellos no verá corrupción. No verá corrupción, no verá corrupción, y que sus almas no podrán quedar en la región de la muerte, en el nombre de Jesús. Hoy recibimos la promesa que tú le hiciste a tu Hijo, que se vivió en tu Hijo, que se manifestó en tu Hijo. Tu Hijo ni vio corrupción en su cuerpo, ni tampoco su alma quedó en el Seol. Fue resucitado. Y luego dice que era necesario que eso corrupto se vistiera de incorruptible y que eso mortal se vistiera de inmortalidad. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor amado, que esa es la esperanza a la que nosotros fuimos llamados, Señor, a vernos vestidos ahora en incorruptibilidad e inmortalidad, en el nombre de Jesús, Señor amado. Y te damos gracias, Señor. Oramos, Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de todo aquello de lo que ya hizo su Hijo Jesucristo por nosotros, en todas las promesas, Señor amado, que tú le hiciste a tu Hijo Jesucristo, que son ahora sí y amén en Él para con nosotros, Señor, de los que hemos creído, Señor amado. Te pedimos que continúes alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia que tenemos, cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros que hemos creído, según la acción de tu fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza, en el poder que operó en Cristo Jesús, ese poder que lo resucitó de los muertos, ese poder del Espíritu Santo que lo vistió de incorrupción y de incorruptibilidad, ese poder que levantó al alma y aún a su cuerpo para que no tuviera corrupción ni pudiera ver la muerte, y lo levantó y lo glorificó, sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, también lo hizo con nosotros. Estamos sentados sobre todo principado, sobre toda potestad, autoridad, poder y señorío. Y usamos ese nombre poderoso en este tiempo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de nuestros pies. Y lo diste por cabeza, Señor amado, sobre nuestras vidas, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Igualmente oramos para que las gloriosas e inagotables recursos y los inagotables recursos nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu. Revélanos profundamente que Cristo sí habita en nuestros corazones por medio de la fe, que Jesucristo sí permanece por el poder del Espíritu Santo que se nos fue dado, que la unción sí está en nosotros, Señor amado, y permanece. Y es una unción buena, es una unción que nos capacita para vivir en santidad, es una unción que nos capacita para manifestar la vida de Dios a través de nosotros, Señor amado. Oramos para comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor que supera nuestro conocimiento, que fue derramado a nuestros corazones, Señor amado, llenando toda la dimensión del Espíritu, Señor amado, de la mente, del Espíritu de la mente en nuestro corazón, llenando, Señor amado, empapando, sumergiendo, Señor amado, ahora nuestra mente, nuestra alma, Señor, nuestra voluntad, Señor amado, nuestra parte afectiva, Señor, en las profundidades, Señor amado, de ese amor de Dios que ahora nos embarga, Señor amado, y nos llena. Hoy te damos las gracias, Señor. Oramos creyendo que sí podemos experimentar el amor de Cristo para con nosotros, pero también para darlo a los demás, Señor amado. Aunque esto sea demasiado grande para comprenderlo, tú nos das la sabiduría para ser completamente llenos con toda la plenitud de tu vida y el poder que proviene de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse, si quieren pueden hacerse adelante. En verdad no hubo muchos estudiantes para este nuevo semestre y bueno, casi siempre cuando uno inicia un nuevo semestre hay muchas personas que desertan por diferentes razones. No voy a hablar de eso y en verdad pues no vale la pena tampoco. Y los que somos y punto, y los que nos vamos a graduar y los que se van a graduar son ustedes, así que no importa. Lo más importante es entender que estamos en la perfecta voluntad de Dios y que esta escuela nos está enseñando a vivir una vida verdadera como creyentes en Jesucristo, dando testimonio y siendo testigos del poder de Dios que está dentro de nosotros. Amén. Entonces, el tema de nosotros en el día de hoy es la clase número 17. Ya iniciamos con nuestra clase 17 y es la identidad en Cristo. Ese es el tema y vemos que el título de la enseñanza le puse identidad terrenal versus identidad celestial. Igualmente en la introducción quise poner esta diapositiva que es la identidad con Cristo, o sea que ya nosotros no tenemos las huellas digitales de nuestros padres, sino tenemos una huella digital espiritual que viene de nuestra nueva naturaleza en el poder de la resurrección. Amén. Entonces, en esta clase vamos a entender que la identidad en y de Cristo es lo único que ahora nos identifica como hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Haber creído en el poder de la resurrección, haber nacido del poder de la resurrección, haber nacido de la simiente incorruptible, quien es el verdadero y único hijo de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Bien, entonces, la identidad hace parte de quienes somos para Dios y cómo Él nos ve ahora. En lo que hemos venido a ser reyes, sacerdotes de una nueva raza del Espíritu Celestial de arriba, en una nueva humanidad. Ya no somos las almas vivientes que estábamos sujetas a la naturaleza de pecado, sino que somos espíritus vivientes. Somos espíritus que tienen la misma vida de Dios en ellos y que ahora podemos vivir en ese poder de vida que Él nos ha concedido en el poder de su resurrección. Entonces, es nuestro deseo desarrollar esta nueva identidad celestial, ya que lo viejo quedó enterrado una vez y para siempre, y lo nuevo es lo que debe de madurar hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Vivir en la identidad celestial es el estilo de vida eterno. Como Él caminó aquí en la tierra, así también nosotros estamos capacitados para hacer y manifestar la gloria de Dios el Padre a través de nosotros. Es algo muy tremendo, y esto lo voy a decir entre paréntesis. Cuando yo veo la vida de Jesús y veo que Él tenía
100% una naturaleza divina que venía del Padre, de la semilla, de la palabra incorruptible, la palabra eterna que se hizo carne, puedo igualmente ver que Él tenía así una naturaleza humana, pero que esa naturaleza humana nunca estuvo sujeta a lo corrupto, sino que estuvo sujeta siempre a lo de Dios, a lo divino, a lo incorrupto, a lo verdadero, a lo que es la vida eterna. Y que aún así, viviendo en su cuerpo humano, nunca pecó. Entonces, una de las cosas que quiero animarlos es: no le demos excusa a la carne, porque la carne ya fue derrotada. Amén. La carne ya fue derrotada. Bien, en el propósito igualmente de esta enseñanza es vernos identificados totalmente con y en Cristo. Ya que somos uno en Cristo, vivimos, somos y nos movemos manifestando nuestra identidad en Él. Porque todo lo que Jesús es ahora, así también somos nosotros en este mundo. Esto significa que en este propósito me identifico con su muerte, me identifico en su resurrección y me identifico en su glorificación. Me identifico en su imagen de gloria, su carácter, sus virtudes, su autoridad, su unción, su poder, su pasión por los perdidos, por los enfermos, por los encarcelados. Me identifico en todas sus obras. El testimonio que damos de Él como cartas vivientes es clave para que el mundo, oigan bien, para que el mundo pueda identificarnos como hijos de Dios. Cualquier otra cosa diferente o contraria a esa imagen de gloria es una desfiguración de Cristo en nosotros. El objetivo de la enseñanza, ahí usted ve una diapositiva, es una diapositiva muy diciente. El hombre está reflejando en ese espejo, está reflejando ¿qué? A Cristo Jesús. Es más, si pudiera yo llevar a cabo una foto mejor, la llevaría resplandeciendo el rostro de Jesús, porque eso es lo que nosotros reflejamos a través de nuestra alma redimida en el Señor. Reflejamos toda la gloria de Él. ¿Cuántos se acuerdan de la transfiguración? Su rostro resplandecía. Así es cuando nosotros nos miramos en Él. Nuestro rostro, nuestra mente en Cristo Jesús necesita resplandecer en toda su verdad, su poder, su santidad, para que igualmente reflejemos todo lo de Él a través de nuestras vidas. Entonces es una foto muy diciente. Entonces en este objetivo es buscar que nos identifiquemos completamente en Cristo y con Cristo. Que el mundo realmente esté viendo a Cristo en ti. Que realmente el mundo esté viendo una diferencia, algo diferente en ti que ellos no tienen, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros sí tenemos el Espíritu de Dios, pero necesitamos manifestar del Espíritu de Dios en todos sus aspectos para que ellos digan: wow, ellos tienen algo diferente a nosotros. Amén. Bien, otra cosa importante es entender estas cosas que te llevarán a que te identifiques, no solo en su carácter, también en su poder, en su autoridad, en su gloria y en todo lo que Él es en su Padre. Una persona que se identifica con Cristo será idéntica a Cristo, y el mundo se dará cuenta de que no eres de este mundo y de que eres diferente a ellos. Para esto Dios te dio el Espíritu Santo, para que Él dé testimonio de que tú sí eres una hija de Dios. Y como hija de Dios no eres hija del diablo. Y como hija de Dios pones la diferencia entre los hijos del diablo, que se encuentran sometidos al Dios de este mundo, y los hijos de Dios, que somos embajadores y que somos personas que damos testimonio de quienes somos como hijos. Amén. Entonces es importante entender estas cosas. De ahí que esta enseñanza es muy bonita. Siempre me ha ministrado poderosamente a mi corazón. Siempre he visto esta enseñanza de una manera y siempre les digo, entre más yo enseño de estas cosas, pues lógico, más conocimiento adquiero, más revelación, y más puedo caminar en esa dimensión de poder, ¿okay?, que hay dentro de nosotros. Bien, entonces vamos a mirar ya el desarrollo de la enseñanza. Vamos a mirar algunas palabras, su significado. Yo siempre les he dicho a ustedes que cuando conocemos las definiciones de las palabras, nos va a ayudar a definir igualmente las cosas de las que somos en Cristo. Por ejemplo, esta palabra, en este desarrollo vemos en el primer punto identidad. Igualmente esto lo tienen allí en los bosquejos. En los bosquejos ustedes pueden seguir todo lo que es el esquema del desarrollo de la enseñanza. Entonces, identidad significa ¿qué? Calidad de idéntico. Algo que es idéntico con otro. ¿Okay? ¿Cuántos somos idénticos a Cristo?
Recordemos que en la parte de la naturaleza divina somos idénticos a Él. Pero también recordemos algo, que en la parte natural humana también somos idénticos a Él, porque Él se hizo carne, no en la naturaleza de pecado, porque Él no llevaba pecado, pero sí en la parte humana. ¿Okay? Entonces, igualmente, esta palabra identidad es definir la identidad de alguien, es definir cómo esta persona es como ser humano. Entonces, si ya nosotros somos divinos, si ya tenemos la naturaleza de la resurrección de Cristo, ya nosotros no somos seres humanos, diga, normales. Diga, ya no soy un ser humano normal, sino ahora soy un ser humano sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que me la está ganando todita. Amén. Él es el que me ayuda a ganarlas todas. Por eso es que nos llama de triunfo en triunfo. La identidad personal es el conjunto también de rasgos característicos de un individuo, como sus actitudes, habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes, sus carencias, todos los cuales permiten que éste se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su personalidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que ya nosotros no nos identificamos con nuestro papá, nuestra mamá, que ya no nos identificamos en la parte natural humana con la genética del ADN caído que había y que venía de nuestros padres, que ya nosotros no nos identificamos tampoco con el mundo, porque el mundo quiere que te identifiques. Y cuando tú comienzas a conformarte al mundo, pues lógico, vas a tener la identidad del mundo y no la identidad de lo celestial arriba. Entonces es importante que entendamos esta definición para que así podamos también plantarnos firmes en entender que ya nosotros no tenemos la identidad en ningún aspecto, ni en la parte de mi espíritu, ni en la parte de mi alma, ni en la parte de mi corazón, ni en la parte de mis pensamientos, que se conforme, oigan bien, a nada de lo de este mundo, ni tampoco a un ADN natural dado por nuestros padres. Somos diferentes aún a nuestros padres. Sí, en la parte humana, claro que sí, necesitamos la genética humana, lógico. Por eso Jesús tuvo que venir también y tomar una genética humana. De ahí el cuerpo humano que le da su madre. Pero de resto, nada fue igual a la parte de su madre o de cualquiera ser humano. Él era totalmente del Espíritu. Por lo tanto, Él era sobrenatural. Y todo lo que hizo fue manifestando igualmente al Padre. ¿Bien? Amén. Entonces, igualmente quise que entendiéramos qué significa identidad. Allí definimos arriba lo que era la identidad y ahora vamos a ver qué es esa identidad. Cuando tú miras la diapositiva, miras muchos muñequitos aquí, ¿verdad? Pero hay un muñequito que sobresale, ¿verdad? Que es el que está en rojo. Así también nosotros debemos de ser un montón de personas, pero que sobresalimos sobre ese pocotón de personas, sobre ese montón de personas que se encuentran viviendo en el mundo, practicando el pecado, conformados a la naturaleza de pecado y haciendo toda inmundicia. ¿Correcto? Nosotros tenemos que sobresalir ¿en qué? En que ya nosotros no estamos en el estado de muerte en que estábamos, ni estamos tampoco en el estado de pecado en que se encontraba nuestra alma, sino que ahora en el poder de la resurrección podemos poner una gran diferencia entre uno y otro. Amén. Por eso es que Pablo nos dice, no nos conformemos ¿a qué? A este siglo. No nos conformemos a este mundo. El mundo no ha recibido el Espíritu de Dios, pero sus hijos, los que hemos sido llamados, predestinados, son los que ahora podemos saber que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Luego dice también, es el conjunto de rasgos, características que hacen de las personas se diferencian de ¿qué? De las demás. Quiero hacerles una pregunta. ¿Te diferencias tú con el mundo? Tienes que diferenciarte. Tienes que diferenciarte. Ahora, no es solamente por la manera en cómo vestimos, no es tampoco la manera en que bueno, ya no bebemos, ya no esto, ya no vamos a discoteca, ya no bailamos, ya no cantamos la música del mundo, arrabalera o cualquiera. Ya nuestro corazón no está en esas cosas, ni se inclina hacia esas cosas. Pero lo más importante que se diferencia entre ellos y nosotros es que el estado de muerte y de pecado fue quitado de nosotros y todavía ellos practican
esa naturaleza de pecado. Esa es la diferencia más grande que puede usted dar testimonio en usted mismo acerca del poder de la transformación que el Espíritu de Dios hace dentro de usted. Y esto es poderoso de verdad. Otra cosa que es identidad es también, identidad también es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. La Biblia nos enseña, la conciencia se encuentra en el corazón y la Biblia nos enseña que el yo, que es el alma, el ego, que es el alma, que era el centro del corazón, ese dice la palabra de Dios que fue ya que crucificado, muerto y sepultado. Ya no vivo yo, sino es quien, Cristo, el que vive dentro de mí. Por lo tanto, en esa conciencia ya no tengo una conciencia de pecado. Ya no tengo una conciencia de identificarme con una pecadora. Porque mi conciencia ya fue lavada por la sangre de Jesucristo y es una conciencia limpia, inocente delante de Dios. Amén. Entonces eso sí, muy importante que lo lleguemos a entender. Amén. Bien, así también, ok. Otra cosa importante aquí no, ok. Por eso mi identidad con la naturaleza caída es opuesta y diferente a la nueva naturaleza de mi nueva creación. Y esto me lleva a ser diferente del mundo, quien vive en una naturaleza caída sin pecado. Entonces, la naturaleza divina de Dios es la que me hace ¿qué? Diferente. El haber yo pasado de la muerte a la vida me hace diferente a ellos. El yo ahora no ser pecadora, sino ser en mi conciencia, oigan, en mi conciencia ser justa, ser inocente, ser limpiada de el pecado dentro de mí, me hace diferente a los demás. Porque no hay condenación a los que estamos en Cristo. Dense en cuenta que el mundo hace cualquier cosa mal y se sienten condenados. Se sienten mal. Pero mal y los remordimientos le pueden venir a una persona. Pero no le sirve de nada el remordimiento si la persona realmente no tiene un verdadero arrepentimiento. Amén. Bien, entonces, vamos ahora al B. Vamos al B. Está allí en su bosquejo. Bien, ¿qué es identificar? ¿Cuántos de ustedes tienen la cédula? ¿Qué lo identifica usted como ciudadano colombiano? Su cédula, ¿ok? Su cédula. Igualmente su certificado de nacimiento también. A no ser que la persona sea ciudadano porque su madre es colombiana. Pero realmente lo que nos identifica es nuestra cédula. Entonces, cuando estamos hablando de identificar y tú te identificas, tu cédula ya no es de esta tierra, tu cédula es de arriba. Por lo tanto, es hacer idénticas cosas distintas. No había manera de que nos pudiéramos identificar con Él, ¿o sí? ¿Ah? ¿Cierto? No había manera, ¿cierto o no? No había manera, pero en Él ahora nos identificamos como que somos del cielo. Ya tenemos una cédula que es del cielo, que dice hija de Dios. Amén. Luego otra palabra acerca de lo que significa sin identificar es ser idénticas dos cosas que parecen diferentes. Tener las mismas ideas. ¿Cuántos tienen el mismo pensamiento de Dios? Claro que sí. En este nuevo corazón tenemos una nueva mente y los pensamientos sí pueden ser los pensamientos de Dios. El problema es que el enemigo nos ha llenado a veces de mentiras y de engaños haciéndonos creer, no, usted no puede, usted es humana, usted es esto, usted es lo otro, pero no, eso es mentira. Okay. Igualmente la voluntad de Dios. ¿Cuántos podemos entonces tener la voluntad de Dios? Todos nosotros podemos hacer la voluntad porque ahora tenemos un nuevo corazón en donde, oigan bien, en la mente se encuentra ¿qué? La mente se encuentra la voluntad. Por lo tanto, si hay una nueva mente que es la mente de Cristo, ¿cuál es la voluntad que hay en tu mente? Pues la mente de la voluntad de Cristo. Entonces puedes hacer la voluntad de Él. Puedes hacer la voluntad de Él. Lo que pasa es que a veces nuestros pensamientos se visten con pensamientos incorrectos y erróneos. Y ahí está el problema. Cuando dejamos que esa mente se vista de pensamientos que no vienen de Dios. Y paramos el fluir de los pensamientos de Dios para tomar otra clase de pensamientos que no vienen de Dios. Y ahí es donde viene el conflicto de la mente de la carne, la mente carnal con la mente del espíritu. Es bien interesante. ¿Cuántos están gozosos por eso? Amén. Bien, entonces cuando estamos hablando de identificar, no hablamos de apariencias físicas.
Cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él no estaba hablando acerca de la parte física. ¿Okay? Él estaba hablando ¿de qué? En la parte espiritual. Es lo que tenemos en común con otro, con lo que me identifico de otro. ¿Con qué yo me identifico con Cristo? ¿O por qué o cómo me identifico yo con Cristo? Por ser un espíritu renacido. Por ser un espíritu renacido, por haber ahora tenido en el poder de la resurrección, poder tener un nuevo corazón. ¿Por qué me puedo identificar con Cristo? Porque tengo un nuevo corazón, un corazón que está saturado de Él, un corazón donde el centro no es mi yo, mi ego, sino el centro de mi corazón es Cristo Jesús. Amén. Por eso me puedo identificar, por eso puedo decir soy idéntica a Él. En el espíritu sí lo somos. Por eso tenemos que entender que en ese conocimiento sí podemos llegar, a la madurez de la estatura del varón que es Cristo. Y eso es importante. Bien, otra cosa importante es que cuando yo me vea, puedo ver a Cristo en mí. Cuando tú te miras, cuando tú miras tu corazón, en ese nuevo corazón tú puedes ver los pensamientos buenos de Dios, tú puedes ver todo aquello de lo que Dios piensa en ti. Todo lo puedes ver. Igualmente, ya que en la nueva creación puedo identificarme ahora en Él. El principio de mi nueva identificación comienza ¿cuándo? ¿Cuándo comienza? Con mi nuevo nacimiento. Ya no tengo las huellas digitales de aunque continúo siendo humano. Pero lo que me tenía destituida de la gloria de Dios era la naturaleza de pecado, y esa ya fue llevada en la cruz del Calvario. Por eso ahora el ADN genético de mi nuevo espíritu es un ADN genético divino. No es de Dios, es de Él. Porque viene de una nueva semilla. ¿Cuál semilla? La semilla incorruptible. Por lo tanto, el ADN en mi espíritu es un nuevo ADN. Yo pertenezco a la línea genética de Dios. En la parte humana, sí, todavía tengo una genética humana, correcto, eso sí es verdad, pero ya no sujeta a la naturaleza espiritual de pecado que hubo en mí, porque esa ya fue quitada, esa fue crucificada, muerta y sepultada, para que ahora Cristo sea el que vive totalmente en mí, para que ahora Cristo sea el centro de mi corazón. Ya no es el yo, de la genética humana egoísta, egocentrista, narcisista, ególatra, sino que ahora es Cristo el que se entregó por todos nosotros, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es bien lindo cuando lo entendemos, cuando comprendemos esta verdad tan profunda acerca de Jesucristo. Bien, entonces vamos a nuestro punto C, ahí está en el bosquejo. Mi identidad humana me identifica con la naturaleza caída. ¿Qué es lo que me identifica como humana? En la naturaleza caída del hombre. Lo que yo adquirí como herencia por parte de mis padres. ¿En quién? En el primer Adán. Recordemos que estábamos en el primer Adán, y recordemos que toda la genética de la naturaleza de pecado venía ¿de dónde? Del primer Adán. Aquel que fue destituido de la gloria de Dios, aquel que transgredió un solo mandato de Dios, y en el cual Dios le dijo: el día que tú transgredas se dice sí, el día que tú rompas o quebrantes este mandamiento que yo te doy de comer de este árbol, ese día morirás. Solo uno bastó. Y todos veníamos de este tipo de naturaleza caída. Teníamos ese tipo de ADN, pero no solamente en la parte humana. Recuerden que la parte espiritual es la que gobierna. Entonces se fue en la parte de la naturaleza espiritual humana, la que allí comenzó a tomar lugar el pecado y a gobernar la muerte sobre el ser humano. ¿Y esto afectó qué? Afectó el corazón, afectó, ya no era la vida de Dios en el centro del corazón del hombre, sino que era la muerte en el centro del corazón, era el yo el que se erigió, y una serie de cosas de las cuales en el desarrollo de esta clase vamos a estar mirando. Amén. Bien, luego entonces en este punto C,
Ok, ya sí, sí. Ok, sí. Entonces, el entender mi procedencia humana es importante, ya que ella muestra claramente que mi naturaleza era una naturaleza caída que venía de mis padres, ya que por el primer Adán todos estábamos muertos por el pecado. Al nacer tenemos una identidad, al nacer de nuestros padres tenemos una identidad terrenal, animal y diabólica. Lo que venía de nuestros padres, lógico, se tenía que también manifestar, ¿correcto? Por eso era que era necesario que Jesucristo viniera, ¿qué? En carne. ¿Para qué? Para destruir ese poder de la genética que venía del primer Adán, destruyendo así la naturaleza de pecado en la cruz del Calvario, para sacarnos del ADN de muerte y de pecado que había dentro de nosotros. ¿Cuántos glorificamos a Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Esto es hermoso. Bien, entonces, en este punto C, el ADN en el hombre es trastocado. Perdón, ¿no es el C? Sí, ok. Sino que venimos en la parte del punto C, mi identidad humana. Okay. Mi identidad humana, esto significa que el ADN de Dios fue que trastocado en el primer hombre. Recuerden algo que es muy importante, las palabras son espíritu, ¿verdad? Pueden ser aliento de vida, pero también pueden ser aliento de muerte o de engaño, ¿verdad? Cuando la mujer le cree a las palabras de la serpiente, las palabras de la serpiente vinieron a ser que como un vaho de engaño y de mentira que causó igualmente la muerte en la mujer. Al creerle a esas palabras que ella dijo, a creerle las palabras de la serpiente, causó que la mentira trastocara todo el ser humano en la mujer. Todo. Recordemos que somos tripartita, todo fue afectado. Esa es la parte que a veces nos parece como extraña, como palabras de mentira llegaron, al haber sido creídas por la mujer, llegaron a afectar espíritu, corazón, pensamientos, la parte del alma donde se encuentra la mente, la parte del alma donde se encuentran los pensamientos, la parte del alma donde se encuentra la voluntad e igualmente el cuerpo humano. Es que estamos intrínsecamente unidos en un solo ser. Yo no veo aquí a 3 personas, yo veo a una sola persona. ¿Cuántas personas ven aquí? A una sola. Porque intrínsecamente todo está, ¿qué? Lo espiritual, lo del espíritu está intrínsecamente ligado con la parte del alma, pero también ligado con la parte del cuerpo, porque el alma sin el cuerpo está muerta. ¿Amén? Entonces, es bien interesante esta foto. Primero vemos aquí la foto y el hombre se mira tal cual es. ¿Recuerdan la otra foto? ¿Se acuerdan que la otra foto reflejaba era el rostro del Señor Jesús? En esta foto no. Por eso es que estamos viendo la parte de que el hombre reflejaba la imagen del hombre caído. Es bien interesante cuando ellos tienen su segundo hijo, dice que a imagen de ¿qué? ¿De Dios? No, a imagen del hombre. Ellos dieron a un hijo a imagen de ellos. Amén. Bien, cuando el primer Adán peca y se aparta de Dios, pierde su verdadera identidad. Y junto con ella pierde también su propósito. Ya el propósito de Dios de fructificar, de multiplicarlo, de sojuzgar la tierra, de enseñorearse sobre la tierra, ya se pierde. Ahora, no se pierde en cuanto a que el hombre continúa estando en la tierra, se pierde en cuanto a la naturaleza, a la imagen de Dios que debía de gobernar la tierra. ¿Me siguieron aquí? Bien, más adelante el Señor me va a decir en el momento oportuno para decirles cosas que Dios me ha venido enseñando en estos meses atrás. Bien, entonces continuamos. En esta foto vemos aquí un signo de interrogación, ¿ok? ¿Quién soy? Cuando hago el bien, me veo bien, pero cuando hago el mal, y lo hago intrínsecamente, lo hago, o sea, todo va unido. Recuerde que es una sola semilla, con una dualidad. Pero no es solamente eso, sino es entender que por una sola semilla
El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y en esa sola semilla continuó siendo ¿qué? Dualidad. Hubo dualidad. Y siempre en el pensamiento del hombre caído habrá dualidad. Nosotros solamente somos de un solo pensamiento, de una sola voluntad, de un solo corazón, de un solo ADN, de una sola naturaleza. Y tenemos que aprender a no vestirnos de la dualidad con que quiere tomar lugar de nuevo en nuestra mente. Hoy estamos, mañana no estamos, estamos hoy alegres, mañana estamos tristes, hoy porque las cosas no se nos dieron estamos deprimidos. Hoy determiné, porque en mi corazón no sé, presentía algo y decía, no importa, Señor. Dije, me voy a vestir en mis pensamientos de fe, de amor, de poder y de verdad. Así no mires a todos los estudiantes que tienen que venir. Porque no son ustedes los que me hacen permanecer firme. Es el corazón que está firme en sus promesas. Amén. Si yo le dijera todas las promesas que Dios tiene para mí en cuanto a la escuela, y cuanto a los planes que Dios tiene conmigo en esta escuela, Dios mío, usted diría, uy, pastora, pero no vemos nada. Sí, es verdad, no veo nada, pero en esperanza fui llamada. Así que, y esperanza es lo que no se ve. Entonces, pero lo estamos esperando y lo estamos creyendo. Amén. Bueno, bien, entonces vamos un momentico entendiendo esto de la parte humana, el ADN humano que trastocó la naturaleza humana. Vamos un momentico a Juan capítulo 3, versículo 3. Solamente vamos a leer la parte, una parte del versículo que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos hemos nacido de nuestros padres? Todos. Entonces, ¿carne qué? Carne éramos, pero éramos carne de pecado. No éramos carne de un corazón verdadero, éramos de una carne de un corazón duro, de una carne de un corazón incrédulo, de una carne de un corazón dual, donde se encontraba una semilla que producía dos cosas, el bien y el mal, y un corazón de mentira y engaño que puede producir y hacer y decir las cosas que son buenas como malas y las cosas malas como buenas. Así es el corazón que nosotros teníamos, pero ya no estamos en ese corazón, amén. Romanos 5:12 igualmente dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿qué? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces entendemos que por el primer hombre, una y otra vez, no se les olvide estas cosas porque nada depende de usted. Todo dependió del quien hizo todo en la cruz del Calvario, el que se hizo carne, el que se hizo igual a nosotros, a semejanza de carne, sin pecado, ¿okay? Pero se hizo semejante en la humanidad a nosotros. ¿Para qué? Para que en esa naturaleza humana Él pudiera destruir todo el poder de la naturaleza espiritual de pecado al crucificarla. Al abrazar la muerte y destruir abajo el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es hermoso. Para mí, esto es grandioso. El plan de Dios fue tan perfecto, de verdad. Romanos 5:17 igualmente nos está hablando acerca de la transgresión. Dice que por la transgresión del primer Adán reinó ¿qué? La muerte. Entonces, ese es el tipo de genética humana, del ADN humano que nosotros teníamos por el primer Adán. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Continuamos siendo humanos después de que venimos a Cristo? Sí. Pero quiero hacerles otra pregunta. ¿Continuamos teniendo el ADN genético de la vida espiritual o de la naturaleza espiritual de pecado? No. Esa es la parte que necesitamos entender, que ya no tiene autoridad ni poder, porque ya Jesucristo se la llevó en la cruz del Calvario. Ya yo puedo vestir mi alma, mi mente, mis pensamientos. Este nuevo corazón está vestido ya con una nueva vestidura de santidad, de poder, de la verdad, de fe, de amor y de todo lo que viene por parte de Él. Entonces sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Ahora, cuando Jesucristo vino en la parte de su humanidad, pero sin pecado. Significa que Él, por la simiente incorruptible espiritual de Dios, porque Dios es espíritu, en esa semilla, oigan bien, Él tomó la forma de un ser humano. Pregunta,
¿Tenía él una naturaleza caída de pecado? ¿Espiritual de pecado? No. ¿Tenía él un cuerpo humano sujeto a muerte? Sí. Esa es la parte que tenemos que entender en nosotros. Y la razón por la cual Él vino, para así poder destruir la corrupción, destruir el pecado, que era lo que nos hacía corruptos y lo que nos hacía a que nos pudiéramos deteriorar y perder en nuestra alma, en las regiones de la muerte donde nuestra alma se encontraba. Por eso el que tuvo que hacer todas las cosas que tuvo que hacer por nosotros. Bien, entonces continuamos el sistema de creencia falso dado por una falsa naturaleza. El sistema de creencia falso dado por una falsa naturaleza. Ya nosotros estudiamos acerca del sistema de creencia, lo que significaba el sistema de creencia, lo que significa el sistema de creencias falso, lo que significa el verdadero sistema de creencias, de la cual ahora en este nuevo corazón tengo una nueva fuente de ¿qué? De pensamientos. Tengo una nueva fuente de ¿qué? De pensamientos verdaderos que vienen por parte de Dios. Ya no del corazón de piedra que tenía una fuente de muerte y de pecado. Ya nosotros ahora sí podemos pensar los pensamientos de Dios, sí podemos entender los propósitos de Dios, sí podemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, sí podemos, no por nuestra humanidad, sino por lo que ahora somos en el poder de la resurrección de una nueva creación. Amén. Bien, entonces en ese sistema de creencias, esa palabra es un tecnicismo que usa el mundo para mostrar que lo que creemos producirá un sistema de creencias, sea bueno o sea malo. Si crees mal, pues pensarás mal y actuarás mal. Si crees bien, pensarás bien y actuarás bien. De ahí que ahora es la confesión positivista. Pero les digo una cosa, la posición, por ejemplo, de la nueva era, que habla mucho acerca del positivismo, quiero decirle que ninguno de ellos puede cambiar el estado de muerte y de pecado en que la persona se encuentra. Puede lograr cosas, sí, se pueden lograr cosas, lógico, porque igualmente en la naturaleza caída, oigan bien, el espíritu de la mente tiene mucho poder y puede hacer aquello de lo que determina también hacer. Si no, miremos a la Torre de Babel. Ellos determinaron construir ¿qué? Esa torre. Miremos también lo que sucedió en el diluvio. Estaba lleno de maldad el pensamiento del hombre. Entonces los hombres en la maldad también pueden determinar cosas y cumplirlas, pero para maldad. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que confiesan positivismo y los que realmente confiesan la palabra de Dios creyéndola, que esa palabra se hace realidad? Pues sencillamente que nosotros hemos pasado de un estado de muerte a vida, ellos no. Ellos pueden lograr las cosas en el poder de su fuerza, en el poder aún de su maldad, en el poder aún de su engaño. Si no, miremos lo que sucedió con Petro. En el poder de su maldad logró algo que había determinado en su corazón. Me están siguiendo, ¿verdad? Al hilo del pensamiento. Entonces tengamos cuidado con la cuestión de confesiones positivistas. Tengamos cuidado igualmente con respecto a esos coach. En inglés es coach, en español se llama entrenadores, que te quieren estar diciendo tienes que confesar esto, tienes que confesar esto, tienes que confesar esto para que esto se haga. En cierta manera sí, claro, hay un poder. Porque de todas maneras todos, aún los de la naturaleza caída, continúan siendo un espíritu y tienen el espíritu de una mente poderosa para la maldad, lógico. Y para el bien también. Recuerde que ellos se mezclan y te pueden llevar a un engaño total y completo. Pero nosotros somos diferentes, porque nuestro estado no es de muerte ni de pecado. Nuestro estado es para ahora creer la simiente incorruptible que nos hace diferentes a los demás, que nos hace seres sobrenaturales, donde tenemos un nuevo corazón, donde hay una fuente de vida, donde vemos las promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús realizadas en nosotros. Y fue hermoso. Esta mañana oraba y he tenido ciertos asuntos de salud.
Y el mundo dice, claro, ya tú no eres joven, el cuerpo se deteriora, ya no es igual. Y en cierta manera es una verdad, pero es una verdad a medias. El Señor me dijo, Clema, ¿crees realmente que el cuerpo de mi hijo no permití yo en la promesa que yo le hice a mi hijo que viera corrupción? Yo le dije, sí, Señor, porque tú lo resucitaste. Me dijo, cree en esa promesa para tu cuerpo. Tu cuerpo no se deteriorará. Tu cuerpo no se deteriorará. Aunque eres humana y estás sujeta, todavía el cuerpo está sujeta a este deterioro. Pero si crees en mí y en lo que hice en mi hijo cuando lo resucité de los muertos, yo le prometí a mi hijo que su cuerpo no vería corrupción. No hubo ninguna parte del cuerpo de Jesús que fue afectada por la muerte. Y lo resucitó. Y me dijo, ármate de este pensamiento en tu corazón. Ármate de este pensamiento, vístete de este pensamiento de incorruptibilidad. Por eso las palabras de Pablo, en que dijo, era necesario que esto corrupto se vistiera de incorrupto y esto mortal se vistiera de inmortalidad. Por eso era necesario que Él resucitara. Y a esa esperanza fui llamada. A mirar que el poder sobrenatural de la vida eterna de Dios en mí detendrá el proceso de deterioramiento en cualquier parte de mi cuerpo hasta el día que yo me vaya. Pero hay que armar el pensamiento con eso. O sea, armarlo, ¿sí me entiendes? Vestirlo, el pensamiento en su corazón de estas cosas. Y no permitir que nada, absolutamente nada, de afuera llegue a permear su corazón con otra clase de pensamiento, ni en las cosas que tú puedas sentir en tu cuerpo. Amén. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Y quieren que continúe? Y el Señor me dijo, tienes que creer que el alma de mi hijo fue sacada del Seol, del mismo sitio donde tu alma se encontraba. Y cuando estamos hablando de alma, tenemos que estar pensando en la mente. Tenemos que estar pensando en la voluntad. Tenemos que estar pensando igualmente en la parte afectiva. Todo estaba muerto debido a causa de la naturaleza de pecado, espiritual, de pecado. Y me dijo, pues yo resucité a mi hijo. Ahora cree que tu alma también fue sacada de ese lugar, de la región de muerte, para que ahora puedas gozar en tu alma de una vestidura de salvación y de vida eterna en ti. Y una va con la otra. O sea, el cuerpo va con el alma. ¿Sí me entiende? Porque la vida del alma es la vida del cuerpo. Porque el cuerpo sin el alma está muerta. Entonces necesitaba resucitar el cuerpo de Jesús, pero también necesitaba sacar el alma del Seol. Y eso es lo que nosotros somos ahora en Él. Pero hay que vestir el pensamiento constante y permanentemente de esta promesa. Y no es una cuestión de creer primero, no. Es una cuestión de que recibes la promesa primero. Luego la crees, la vives y la manifiestas. Ahora, Jesús la vivió antes de llevarla a cabo en su propio cuerpo. Si Jesús no hubiera entregado su cuerpo a la muerte, Él no hubiera podido morir. ¿Sí se dan cuenta lo profundo que es esta revelación en cuanto al espíritu de vida eterna que se nos fue dado en Cristo Jesús? Esto es bien profundo. Ya tenía destellos de esto, pero nunca se me había abierto el entendimiento tanto como se me ha estado abriendo ahora en este tiempo. Te lo digo sinceramente. Y sí, enseñé esto anteriormente, pero nunca
de la profundidad y la manera en cómo lo estoy haciendo ahora. Por eso esto es una bendición. Ha sido una bendición. Las escuelas para mí han sido una bendición. Ok, bien, entonces, Colosenses 2:8, en cuanto a este sistema, okay, de creencias, lo que creemos genera un sistema de creencias, por lo cual pensamos, somos, hablamos, actuamos y nos comportamos. Entonces, ¿qué estamos creyendo? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿No es Cristo Jesús nuestra creencia? ¿No es en Él que tenemos la vida eterna? ¿No fue Él el que murió? ¿No fue Él el que resucitó? Entonces crean. Pero llenen la mente de estos pensamientos, de estas creencias. Y no permita que las cosas del mundo lo vistan a usted en sus pensamientos, para que sus creencias no sean como las del mundo, sino sean de acuerdo con la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios hecho carne. Dice, mirad que nadie os haga cautivos. Ese versículo, Colosenses 2:8. Que nadie os haga cautivos por medio de ¿qué? De sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Conforme ¿qué? A los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Cuántas cosas son enseñadas en las iglesias que están conformadas al mundo? Muchas. O que están conformadas todavía bajo la ley mosaica y los principios de la ley mosaica, en donde todavía te quieren restregar el conocimiento del pecado, que eres pecadora, que tienes la naturaleza de pecado, que esto y lo otro, en vez de llevarnos, porque dice, y no según Cristo. Porque es que cuando vamos vamos un momentico a Hebreos en el capítulo 1, dice claramente que el Señor no nos habla por la ley mosaica ahora. ¿Por qué nos habla ahora? Por el Hijo. Dice, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no nos ha hablado, sino ¿quién? Nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Oye, la palabra eterna, Cristo, quien se hizo carne, en Él está todo. Ya no me habla por la ley mosaica, ya no me habla tampoco por los profetas. El Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de Él, para que ahora nosotros en Él creamos lo que ellos hablaron con respecto a Él. Amén. Bien, entonces continuamos. Y he estado diciéndole algo me sucedió el otro día con alguien que estaba ministrando, y me di cuenta, el Señor me mostraba claramente, yo no veo visiones, pero yo percibo todo, absolutamente todo lo que mi espíritu está viendo, eso es lo que estoy entendiendo. Y el entendimiento se está llenando de esa revelación. Y el hombre me estaba hablando y me estaba diciendo de lo que le había pasado con respecto a esta persona. En la naturaleza caída tenemos una problemática, que si permitimos que el alma vuelva a ser el centro, o el ego vuelva a ser el centro del corazón, esa persona puede llegar a ser inflada por las palabras de otra persona. ¿Sí me están entendiendo? Y eso fue tremendo, porque me di cuenta que el pensamiento de él en su corazón, esta mujer lo estaba vistiendo y lo estaba soplando, pero al ego. Un ego que ya debía estar muerto, un ego que ya está muerto, pero que ella quiso revivir en él y lo vistió de los pensamientos incorrectos. De manera tal que ella lo cautivó con el pecado. Es bien interesante. Entonces ahí me di cuenta. ¿De qué me di cuenta? De esto, ¿de qué me enseñó? Me enseñó que ahora mi alma, donde está la mente, donde está igualmente en la mente están los pensamientos, que está el espíritu de la mente, ¿en dónde? En el corazón. Están sujetos a un nuevo corazón, están sujetos a una nueva vida. Es la vida de Dios en mí. Pero si yo permito
Oigan, si yo permito que haya otra fuente o que haya otro vestido en la mente, totalmente contrario a la fuente verdadera que hay dentro de mí, ¿qué va a suceder? Te va a vestir el pensamiento contrario a la verdad. Y aunque quiera Dios, o sea, aunque el Espíritu quiere tomar lugar, las palabras de seducción y cautiverio que vinieron a la persona y que lo levantaron en su yo, pueden llegar a ser muy peligrosas, permitiendo que el poder del pecado volviera otra vez a su corazón. ¿Me siguieron acá, verdad? Entonces de ahí que me di cuenta que realmente, vamos para la segunda hora de la clase de identidad en Cristo. Bien, y entonces me di cuenta que realmente yo puedo vestir mi mente con los pensamientos de Cristo o vestirme con otros pensamientos. Por eso es que cuando en la enseñanza que di el jueves, que se la voy a mandar para que la vean, en la enseñanza que di el jueves mostraba claramente que tú puedes desvestir tu mente, tu alma, de cualquier cosa que no vea de Cristo, que no venga de Cristo, pero también vestirte con lo que ya es de Cristo en ti y mantener ese pensamiento vestido de lo que tú eres en Cristo. Pero igualmente, recuerda, el alma tiene una voluntad. El alma determina. Si el alma está todavía coqueteando y consintiendo el pecado, pues va a ser un poco difícil a esa alma permitir que el pensamiento se centre en la verdad de Cristo y va a tambalear. De ahí es que cuando uno le pide al Señor, Señor, socórreme, ayúdame, no lo puedo, pero tú eres más poderoso dentro de mí para hacerlo. Hazlo, Señor. Lo que yo no puedo hacer, ya tú lo hiciste por mí en la cruz. Ahora recibo de Él lo que viene de Él. Recibo el poder en mis pensamientos para no dejarme embaucar por los pensamientos de engaño. Y visto a mi mente, ¿de qué? De Cristo. Visto a mi mente de la verdad, visto a mi mente, visto a mis pensamientos, le declaro el espíritu de la mente en mi nuevo corazón. Tiene una fuente de vida, una fuente de vida, una fuente de vida, una fuente de vida que emana, que emana, que emana, que emana, que toma lugar, que toma lugar, que toma lugar. Ahora recuerden, el alma es todo su cuerpo. El alma no es solamente aquí. El alma, su cuerpo está vivo, ¿verdad? Y está vivo todo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está su alma? En todo su cuerpo. Desde aquí hasta la punta de sus pies. Cuando las personas miran cómo cuando mueren, ellas salen, ellas miran un ser exactamente igual a ese cuerpo, en silueta y en todo, desde la cabeza hasta los pies. ¿Cierto? Entonces es el alma todo. El alma le da vida a todo el cuerpo, por lo tanto el alma está en todo el cuerpo. Amén. Amén. Entonces, cuando estamos hablando acerca de la mente que está en el alma, estamos hablando de qué estás vistiendo. Si tú estás vistiendo a tu mente en los pensamientos correctos de Dios y la fuente es vida, paz, amor, verdad, todo lo que viene de Él, oye, todo tu ser, todo tu ser queda embargado y queda saturado por ese espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, no hay corrupción en esos pensamientos. Por lo tanto, lo que tú estás transmitiendo a todo tu ser, a toda tu alma y a todo tu cuerpo humano es incorruptibilidad. Así que no puedes podrirte, no te puedes degenerar. No te puedes degenerar, no te puedes podrir, no te puedes dañar, no te puedes deteriorar en tu alma ni en tu cuerpo tampoco, porque tú tomas la promesa que le hizo Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. Ni mi cuerpo verá corrupción, ni mi alma quedará en el Seol. Amén.
Gloria a Dios. Bien, entonces continuamos. Entonces, ¿sabes quién eres? Esa es la pregunta. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Si nuestro valor proviene de cualquier otra cosa diferente a lo que Dios ha hecho por nosotros, ello estará sujeto a cambiar y a fracasar. Todo lo de Él es firme, todo lo de Él es eterno, todo lo de Él es verdadero, todo lo de Él permanece. El Señor me hablaba hoy en mi oración esta mañana, que la declaré entre otras cosas sobre ustedes también. A veces el alma cree pensamientos que el Espíritu Santo no permanece, o que aquello, vamos a ponerlo de esta manera, o que el vestido, oyen bien, el vestido de incorruptibilidad, de eternidad, de vida eterna, de inmortalidad con la que fuiste vestido, el enemigo te puede llegar a hacer creer que no permanece en ti. En otras clases yo he enseñado con respecto a que el Espíritu Santo sí permanece. Yo les he enseñado a ustedes muchas veces en otras clases del semestre pasado, el Espíritu Santo sí permanece, el Espíritu Santo sí permanece, el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? Un pocotón de veces se los he dicho. Pero hoy lo veo en una magnitud mayor y con más claridad. Y el Señor me decía esto. ¿Te acuerdas cuando el Espíritu Santo, cuando Juan el Bautista, Dios le habló a Juan el Bautista y le dijo: en el que tú veas que venga la paloma y permaneces, ese es el que bautiza en Espíritu Santo, poder y fuego? ¿Sí? Ok. Y luego, en Primera de Juan, en varias partes de Primera de Juan, no me acuerdo ahora los versículos porque en verdad no estoy hablando de eso. Lo que quiero decirles es que esa incorruptibilidad sí permanece en nosotros. Esa inmortalidad sí permanece en nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos el espíritu de vida eterna en nosotros. Pero está el que tú determines creer que realmente tú has sido vestida con vestiduras de salvación, con vestiduras de eternidad, con vestiduras de gloria, con vestiduras en donde no puede corromperse ni dañarse, porque en lo que tú estás vestido, que es en el poder de la resurrección de Cristo, de las nuevas vestiduras de Cristo, oye, de las nuevas vestiduras con el que Él vistió el alma y el cuerpo humano de Él, que fueron vestidas, no se pueden deteriorar. No se pueden dañar, porque son vestiduras de vida eterna. Pero ahí está, eso permanece, pero tu pensamiento tiene que permanecer igualmente creyendo, recibiendo, creyendo, recibiendo, creyendo, viviéndolo y manifestándolo a través de ti. Y esto es poderoso. Y tenemos que entender algo. El mundo nos ha hablado de que van a venir otras pandemias, de que van a venir otros virus, de que va a venir esto, de que va a venir lo otro, ¿verdad? Cuando tú tienes fijo tu pensamiento en esto que te estoy enseñando acerca de incorruptibilidad y acerca de inmortalidad, nada de ninguna de esas plagas nos podrá llegar a tocar la morada. ¿Cuál morada? Este cuerpo humano. Pero tienes que mantenerte firme, tienes que crecer en el entendimiento, tienes que madurar en este pensamiento que tienes en Cristo Jesús ahora. Mi cuerpo no verá corrupción. Mi cuerpo no verá corrupción. Mi cuerpo no va a ser deteriorado por un virus. Mi cuerpo no puede ser exterminado por un cáncer. Mi cuerpo en cada cosa no puede suceder, porque Jesús, Dios el Padre, le hizo la promesa a su Hijo y Él la cumplió y ahora la cumple conmigo. Amén. Bien, entonces, ahora vamos a mirar en un próximo punto, ¿ok? En un próximo punto, vamos a mirar en el segundo punto la identidad humana, hijo de hombre, y la identidad celestial, hijo de Dios.
Es importante entender que Dios se hizo carne, es importante entender la parte de su humanidad, pero es importante entender que la semilla, que es la palabra eterna de Dios, fue la que María concibió en el vientre de su corazón, en el vientre del corazón de su tierra, o sea, en el vientre de su útero, ¿correcto? Y que Él vino a ser hombre. Pero la parte, oigan bien, la parte del Espíritu venía de arriba, se mantuvo de arriba, siendo uno con el Padre todo el tiempo. Entonces vamos a mirar varias cosas muy interesantes. Cuando hablamos de definir identidad de Jesús, la identidad de Jesús es definir que esta persona es una sola. En este caso, Jesús es uno con su Padre. Así que la unidad de los componentes en Jesús es preponderante. Él manifestó carácter, temperamento, virtudes, poder, autoridad, de todo lo que venía de la semilla incorruptible de vida eterna que fue concebida en el vientre de María, tomando un cuerpo humano. Sujeto ese cuerpo humano ¿a qué? A la muerte, a la mortandad, mas no sujeto a la naturaleza de pecado. Sabemos que Cristo es Dios hombre, dos componentes había en Cristo, la divinidad y la humanidad. Pero la humanidad nunca tomó lugar en Él. La humanidad nunca tuvo poder sobre Él hasta que Él no entregó su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Qué era la preeminencia sobre Él? Pues la vida del Espíritu, porque Él es Espíritu hecho carne. Él es Espíritu hecho carne. Es algo muy tremendo porque en el principio vemos al hombre, ¿qué fue lo que fue hecho primero? El cuerpo. ¿Qué fue lo que luego, con el aliento de vida, qué fue lo que hizo Dios? Darle vida a ese cuerpo. Jesús, la semilla, le dio vida. Esa esperma dio vida. Y luego fue formado el cuerpo. ¿Sí se fijan la diferencia? Por eso sí hay una diferencia tremenda entre el primer Adán y el segundo Adán. Bien, entonces continuamos. Juan 10:30 muestra la unidad de Dios el Padre con el Hijo. Dice 10:30, yo y el Padre somos uno. ¿Pero en dónde eran uno? Cuénteme, ¿de dónde era uno? ¿Dónde era uno? ¿En dónde era uno con el Padre? En su espíritu. Pero quiero que piense esto. ¿Lo era también en su alma? Porque Dios también tiene alma. Claro que sí. Eso significa que tenía una mente con el Padre. Significa que el amor del Padre era el que dominaba su parte afectiva. Significa que también la voluntad del Padre era la voluntad total y de Él. Por eso Él dice que mi comida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, en esa vida del Espíritu del Padre en el alma, era la que totalmente dominaba absolutamente toda su alma. Por eso Él era uno con el Padre. Pero resulta que como este espíritu necesita de una casa, ¿cierto? Un cuerpo humano para moverse aquí en la tierra, para moverse en la tierra, porque lo que nos da el poder para movernos en la tierra ¿qué parte es? ¿Qué parte es? El cuerpo humano. Si no tuviéramos cuerpo humano no nos podríamos mover aquí en la tierra. Si no tuviéramos cuerpo humano no podríamos ejercer ningún poder sobre la tierra. Por eso era necesario que le diera el cuerpo humano. Por eso es que Pablo hace una diferencia muy clara en 1 Corintios 15, donde él dice, el primer hombre es alma viviente, pero el segundo hombre, ¿qué? Es espíritu que da vida, o espíritu vivificante en algunas otras versiones. El primero era terrenal, el segundo es ¿qué? Celestial. Entonces, cuando uno mira toda esta comparación, esta analogía entre el primer Adán y el segundo Adán, dice, Dios mío, sí hay una diferencia muy grande. Aunque tuviera un cuerpo humano igual al de nosotros, venía de una semilla incorruptible, venía realmente de Dios Espíritu, tomando un cuerpo humano.
Ahora, Él se lleva todo lo del pecado en nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros en este cuerpo humano seamos gobernados por el Espíritu de vida que fue dado en el poder de la resurrección. No dejaré que el cuerpo de mi hijo vea corrupción, ni tampoco dejaré a su alma en el Seol. Y nosotros estamos en Él. Por lo tanto, nuestro cuerpo no verá corrupción, ni tampoco nuestra alma se quedó en el Seol. Fuimos levantados con Él. Amén. Bien, entonces, en esta parte tenemos la A, en este punto tenemos A, la identidad humana de Jesús, hijo de hombre. En este punto solo vamos a ver cómo los evangelios, tanto en Mateo como en el evangelio de Lucas, nos hablan del linaje humano, tanto por el lado de José, padre adoptivo, y también de María. Para que así entendamos que todo lo prometido por Dios y profetizado por sus profetas se cumplió. Y que Jesús es verdaderamente el Mesías, el prometido, el que había de venir. En el evangelio de Mateo nos habla del linaje de José, el padre adoptivo, mostrándonos su linaje natural, confirmando lo que se había hablado tanto a David como a Abraham. Cada uno de ellos se le fue dado una promesa. Se le fue dada a Abraham la promesa de la simiente, no de varias, sino la simiente, hablando de una sola. Y luego también a David se le promete que el linaje de él sería rey por la eternidad. Todo lo hablado por Dios en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento, mostrando el linaje humano en que vendría el Mesías. Entonces, hijo de Abraham. Mateo solo relaciona a Jesús con David, pero también con Abraham. Jesús es de la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y de dónde salió Abraham? ¿De dónde salió David? ¿No salió de la misma semilla? ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Todo el pueblo de Israel no vino de la misma semilla de Isaac? Claro que sí. ¿Okay? Entonces, igualmente podemos llegar a ver allí que hay un linaje humano del cual la promesa de la simiente humana se cumpliría en el Mesías, Dios hecho carne. Amén. Bien, entonces vamos a mirar varias razones. En este punto B vamos a ver razones por las cuales se identifica con el Padre. Razones por las cuales se identifica con el Padre. En Lucas 1, 30 al 35, ya ustedes han oído algunas menciones con respecto al nacimiento de Jesús. Dice, concebirás en tu vientre, cuando le habla el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá, ¿qué? Vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. De ahí que cuando él dijo que era hijo de Dios, pues un hijo de Dios es porque la simiente fue ¿de quién? Pues de Dios. Pero ellos sin entenderlo, que era la simiente del Espíritu, porque Dios es Espíritu. No era la simiente de un hombre como tal. ¿Sí me siguen aquí? Eso nos da más confianza a nosotros. Este entendimiento de lo que estoy hablando me da más confianza a mí para creer en la encarnación. ¿Ok? Bien, luego dice en Juan 3:6, dice, porque el reino natural humano solo puede dar a luz a cosas que son humanas, naturales. Pero miren a esto. Pero el reino espiritual da a luz a la vida lo sobrenatural. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿Un hombre o es Dios? Dios. ¿Cuál fue la semilla que él puso entonces en María? La semilla incorruptible, la semilla de vida eterna, la semilla que es la palabra, el verbo, y que se hizo carne. Para el hombre, imposible. Pero para Dios, todo es posible. Él es Dios. ¿Y saben qué? Él no se sale de lo que Él mismo ha establecido. La semilla da según ¿qué? Su género o según su especie. Si esa semilla es vida eterna,
pues esa semilla iba a producir en él vida eterna. Y los que creemos en él, pues tenemos y recibimos la vida eterna de él. Por la semilla. Tremendo, ¿verdad? Esto es bien lindo cuando lo miramos así. Bien, entonces, esta referencia del nuevo nacimiento no solo se refería a nosotros, sino también se refería a su propio nacimiento. Cuando tú miras el versículo completo, en donde el que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es, pues se estaba refiriendo ¿a quién? A nosotros sí, pero él era el primero, porque él es el primogénito. Él es el hijo, el único hijo. Nosotros venimos a ser hijos, pero en él. No porque seamos hijos, sino porque en él somos hijos. Porque en la simiente incorruptible de su Padre, en nuestro corazón, cuando Él la siembra en nuestro corazón, nosotros venimos a ser, en el poder de la resurrección, hijos de Dios. Aleluya. Bien, entonces, el que nace del Espíritu, Espíritu es. Bien, Juan 5:19. Juan 5:19. Hablando las razones por las cuales él sí se puede identificar completamente con su Padre. Porque él es espíritu, él sabía que él era espíritu, que había tomado ¿qué? La forma humana. La vida del espíritu se enlazó en su alma, pero también en su cuerpo. Por eso es que, es verdad que el diablo es un mentiroso y es engañoso y perverso. ¿Saben qué? Jesucristo nunca hubiera podido pecar. Pero el diablo creyó que lo iba a engañar. Él es el espíritu de la verdad. ¿Cómo va a engañar? El espíritu de mentira, ¿cómo va a engañar al espíritu de verdad? Sí, piensen en eso, de verdad. Él nunca hubiera podido pecar, aunque fue tentado en todas las cosas como nosotros. Por eso es que ahora puede socorrer a nosotros, a nosotros que todavía vivimos en este cuerpo, puede socorrernos a nosotros para que no caigamos en las mentiras del diablo. Pero tú tienes que estar vestida de la verdad para cuando venga la mentira la puedas detectar inmediatamente. Amén. 5:19. Por eso Jesús respondiendo le decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino todo lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Ahora, yo quiero que usted aplique este versículo a usted. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos somos espíritu de vida ahora? ¿Cuántos hemos renacido de la semilla del espíritu de vida en el poder de su resurrección? Todos nosotros. Entonces significa que en la dimensión del espíritu yo puedo ver, yo puedo ver lo que veo hacer de mi Padre hacer, y eso es lo que hago. Ahora, recordemos que el espíritu igualmente viste al alma. Entonces, si yo estoy vestida de él, en mi mente voy a estar pensando y viendo el pensamiento de él para ejecutarlo a través de mí. Amén. Puedo hacer lo mismo que él hace, lo puedo hacer aquí a través de este cuerpo humano. ¿Lo hizo él? Sí. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí. Pero hay que armarnos de ese mismo pensamiento. Bien, Juan 14, versículo 10. Juan 14, 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Vean esto. Vean a esto tan tremendo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes realmente están en el Padre y el Padre en ustedes? Pero es algo que permanece. Esto no se va a esfumar, porque lo que hay ahora en su espíritu es una simiente eterna, que ahora su alma viste, su alma se viste de esa eternidad, su alma se viste de esta vestidura de salvación eterna, su alma se viste de este resplandor de gloria.
y toma lugar en su mente, en su voluntad, en su parte afectiva, en todas partes de su ser, aún en su cuerpo humano. Amén. Entonces dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, wow, el Padre que ¿qué? Que mora en mí. ¿Quién era el centro del corazón de Jesús? ¿Quién era el centro del corazón de Jesús? ¿Quién? El Padre. Era el centro. No era el yo de Jesús, sino era el gran yo soy en Jesús. De ahí que podía llevar a cabo todo lo que llevó a cabo. Amén. Bien, se identificó con el poder de vida del Padre. Vamos a Juan capítulo 5, versículos 25 al 28. Os digo una verdad eterna. Pronto los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Repito, Juan 5, 25, 28. Pronto los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen resucitarán con vida. 26. Porque así como el Padre es la fuente de la vida, así también ha dado al Hijo el poder de impartir vida. ¿Cuántos estamos en el Hijo? ¿Cuántos estamos en el Hijo? ¿Cuántos entonces, si estamos en el Hijo, cuántos desde nuestro profundo corazón es impartida la fuente de vida de Él? ¿Cuántos hemos comido del árbol del fruto de vida? Entonces estamos en esta vida eterna. Y óiganlo de nuevo, esta vida eterna es eterna. No se disuelve, no se deshace, no se pierde, no se corrompe, no se desintegra. Es eterna. Prevalece para siempre. Permanece para siempre. Armémonos de ese pensamiento. Usted no está para muerte, usted está para vida. Usted no está para corrupción, usted está para incorrupción. Amén. Luego dice el Padre, versículo 27, el Padre ha transferido al Hijo la potestad de juzgar por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Dónde fue que le dio la potestad para llevar juicio sobre la naturaleza de pecado? En la cruz del Calvario. ¿Dónde el Señor se llevó el juicio de la ira de Dios del hombre sobre el cuerpo de Jesucristo? La ira de Dios fue derramada sobre el Hijo debido a las abominaciones, al pecado, a la naturaleza de pecado y a toda la maldad que el hombre haya podido cometer. Bien, Juan 8, 28. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Quién nos enseña a nosotros? El Espíritu Santo, el Padre, Dios uno. No nos enseña el mundo, no nos enseña el espíritu del mundo, porque no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. Y luego también Él dice: y yo os enseñaré todas las cosas, y yo os guiaré, y yo enviaré al Espíritu Santo de Dios para que viva en ustedes, para que permanezcan ustedes, y Él los enseñará todas las cosas. Y la unción, dice, nos enseñará todas las cosas. Amén. Bien. Juan 10, 18. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Vean esto ustedes. Por eso es que yo le digo, Jesucristo no hubiera podido morir, aún estando en el cuerpo mortal. Porque la vida de Dios, porque Él es el espíritu de vida que se hizo carne. Pero su cuerpo estaba sujeto. Pero hasta que no lo entregó Él, su cuerpo, la muerte no lo pudo tomar. Ese es el poder que hay en Él. Tanto que bajó, oye, y la muerte no pudo vestir a su alma abajo. Cuando Él bajó al Seol, al Hades, la muerte no lo pudo detener abajo a su alma. Y el poder de la resurrección lo levantó.
Y asimismo tomó su cuerpo humano y lo vistió de incorruptibilidad y de inmortalidad. El alma fue vestida de eso. Y cuando fue levantado el cuerpo, lo que ya estaba siendo vestida el alma fue dado también al cuerpo humano. Entonces, ¿eres inmortal? ¿Eres incorruptible? ¿Puedes vivir vestiendo tu mente en ese pensamiento? Pero hay que darle, porque cualquier otra cosa que el enemigo nos quiera poner puede afectarnos. Amén. Así como la verdad nos afecta, la mentira afectó también el corazón de Eva y lo trastocó por un ADN maldito de mentira y de asesinato, porque eso fue lo que cometió la serpiente, asesinato. Bien, igualmente Jesucristo se identifica con la autoridad que el Padre le había concedido. Autoridad para mandar a la naturaleza, autoridad para echar fuera a los demonios, autoridad para sanar a los enfermos, pero también la autoridad para dar vida y vida eterna. Amén. Mateo 26, 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y acercándose a Jesús les habló diciendo: toda autoridad, ¿dónde se le fue dada? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿Debajo de la tierra? Pero ¿de dónde venía la autoridad? ¿De cuál cielo? ¿Del tercero o del segundo? Del tercer cielo. Por eso es bueno especificar a veces, ¿saben? Es bueno especificar a veces para sentirnos más todavía como más seguro, porque la autoridad venía del Padre y el Padre está en el tercer cielo, sentado en su trono. Por lo tanto, la autoridad que a Él se le fue concedida fue la del tercer cielo, la que gobierna sobre todas las cosas. Amén. Juan 19, 11. Juan 19, 11. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te lo hubiera dado de arriba. Wow. Ninguna autoridad tendrías sobre mí. Esas palabras, ¿a quién se las dijo? ¿Cuándo se acuerdan? ¿A quién se las? A Pilatos. Si no te la hubieran dado de arriba. Ahora, tenemos que tener cuidado con respecto a este versículo, ¿ok? A Pilato se le dio esa autoridad para ejecutarla en ese momento, pero con eso no significa que Pedro venga a hacer lo que le da la gana. ¿Me están siguiendo acá? ¿Ok? Sencillamente porque quiere hacer lo que le da la gana. Tenemos que entender esto. Esto fue para un momento y un tiempo que Dios le permite a este hombre que estaba en autoridad hacer lo que hizo, entregarlo a él, a los judíos, para muerte, y liberar al otro que iba a ser que iba a morir, entregarlo por Barrabás. ¿Sí me están llegando a entender esto? Esto es muy importante que lo entendamos, porque aquí puede haber una tergiversación de este versículo. Eso no significa que Dios le da autoridad a Pedro. No, lo que le está dando autoridad a Pedro, ¿okay?, son las tinieblas. Pero cuando nosotros tomamos y entendemos que la verdad, la luz, la vida eterna y todo lo que viene de Dios es por encima de la cabeza de Pedro, él tiene que caer. Así de sencillo. Ok, bueno, no vamos a hablar de eso. Bien. Juan 8, 23 al 27. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Ordenó al mar, ¿cierto? Y ordenó a los vientos. ¿De dónde venía la autoridad de él? Del tercer cielo, de Dios el Padre. Y esa es la misma autoridad que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Debemos identificarnos con ese mismo tipo de autoridad, con esa misma clase de autoridad, y que Él ahora fue puesto sobre
oye, como cabeza sobre todo principado. Y si está como cabeza, nosotros tenemos autoridad de degollar a la serpiente. Nosotros tenemos autoridad de despojar cualquier identidad satánica, diabólica, que esté cubriendo a la ciudad o que esté cubriendo a cualquier persona. Amén. Bien. Vamos entonces al otro punto. C, su muerte, su resurrección, glorificación, nos restauran en la identidad de la nueva vida en Dios. Todo es restaurado de nuevo al hombre, su vida eterna, el original, volvemos otra vez al original, volvemos otra vez a ser a imagen y semejanza de Dios. Y dice así en 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Porque Dios que dijo que la luz brillante brille de la oscuridad, Él es el que ha derramado su luz en nosotros, la brillante luz del amanecer del glorioso conocimiento de Dios cuando contemplamos el rostro de Jesucristo. Y quiero explicarles esto. Esto es bien sencillo, el Señor me lo estaba enseñando el otro día. Y quiero que entiendan esto. Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué las tinieblas tienen tanto poder, verdad? Porque sí, hay trabajos de brujería que matan y que han matado a otros seres humanos, aún a cristianos, por falta de conocimiento. ¿Okay? Voy a decirles esto. El primer hombre que fue creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, imagen y semejanza, a él se le dio toda autoridad, ¿correcto? Para sojuzgar y para llevar a cabo todo lo que tenía que llevar a cabo sobre la tierra. Ese fue el diseño primero. En esa vida de Dios en el hombre, a imagen de Dios, era que el hombre iba a gobernar. La tierra le iba a obedecer. La tierra iba a ser bendecida. La tierra iba a ser fructificada. La tierra iba a ser multiplicada. La tierra, oigan bien, fue colocada o fue dada al hombre para que la tierra fuera un beneficio para el hombre, fuera la provisión del hombre. Me están siguiendo aquí, ¿verdad? Y esto es importante. Antes que el hombre, que fuera creado el hombre, ¿qué fue creado primero? La tierra. ¿Por qué? Porque cuando el hombre fue creado necesitaba de la tierra para ser proveído en todo. Pero en este diseño perfecto que había en el hombre, a imagen de Dios, teníamos toda la autoridad de Dios porque se nos fue concedida en esa imagen perfecta de Dios. Había una naturaleza, oigan bien, no una naturaleza caída de pecado. Teníamos una naturaleza que aún siendo humanos estábamos vestidos en el alma de la gloria de Dios. Y todo lo que se ejecutaba y se llevaba a cabo era porque era un corazón puro, un corazón verdadero, un alma que estaba vestida de la pureza, la santidad, la inteligencia y todo lo que venía por parte de Dios, porque éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bien, entonces aquí en esta parte, después de la caída, el hombre pierde ¿qué? La vida de Dios, destituido de la gloria de Dios. ¿Ok? Pero, ¿será que el hombre continúa teniendo autoridad y poder sobre la tierra? Sí, pero ya no de la manera a imagen de Dios, sino a la manera de la imagen de la serpiente, con maldad, llevando a cabo la muerte sobre la tierra. Luego también Dios maldice a la tierra. Y Dios a causa del pecado, maldigo la tierra. Pero de todas maneras, este hombre de esta naturaleza caída continuaba teniendo poder, autoridad sobre la tierra y sobre todo lo que se moviera sobre la tierra. En los cielos, segundo cielo, primer cielo, tierra y debajo de la tierra. Pero ya no en la pureza, la santidad, en la verdad de Dios, sino en una naturaleza caída que estaba gobernada por la muerte, de la cual, oigan bien, los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas podían hacer lo que ellos en su pensamiento de maldad tenían para llevar a cabo la destrucción de la humanidad.
Y todo lo que el hombre llevaba a cabo era malo. Si no, miren el diluvio, antes del diluvio, miren todo lo que pasó. Luego la Torre de Babel. Y todos se ponían su mismo pensamiento. Y eso va a suceder con el anticristo. Pero no significa que por lo que el anticristo va a vencer por un tiempo corto. ¿Okay? No significa que él va a vencer por la eternidad, porque es que el que venció por la eternidad fue Jesucristo. Es un tiempo corto lo que va a suceder sobre la tierra, no es un tiempo eterno. Va a ser un tiempo muy corto. Bueno, quiero terminar con esto explicándoles esto. Entonces, la otra vez yo le decía al Señor, pero Señor, de verdad que los brujos tienen entendimiento de las cosas espirituales en su naturaleza caída, en el espíritu de una mente caída, que aún los mismos cristianos que han vuelto otra vez a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quién tiene más poder? ¿Aquí los brujos en esta naturaleza caída o los que ahora tenemos la imagen de Dios en nosotros de nuevo, en la que fuimos restituidos al tercer cielo, donde ahora tenemos la vida del Espíritu, donde ahora tenemos la vida de Dios, donde ahora tenemos el corazón de Dios, donde ahora tenemos la mente de Dios y donde ahora nuestras almas están vestidas con la gloria de la vida de Dios en nosotros? ¿Quién tiene más poder? Nosotros. Pero tristemente, la iglesia ha sido engañada por el Dios de este mundo. De ahí que todavía hay tantos cristianos que buscan los recursos de las tinieblas para sanidades, para riquezas, porque piensan que los brujos tienen más poder que un cristiano. Tristemente esto es verdad. Y esto es lo que oigan ver, esto es lo que se está desarrollando ahora y se está viendo en este tiempo. Pero todo es una mentira. Por eso es que es importante que entendamos que los hijos de Dios nos tenemos que levantar en el poder de Jesucristo para sojuzgar las cosas que están sucediendo por medio de la naturaleza caída del hombre, que no tiene poder, ni tiene autoridad, y que ya Jesucristo lo destruyó. No solamente, y quiero que pongan atención a esto, ¿creen ustedes que el espíritu caído de un brujo tiene más poder que el espíritu restituido de un cristiano? No. ¿Y saben por qué? Hoy les voy a revelar esta verdad que Dios me ha revelado. Porque ya Jesucristo llevó a cabo el juicio de la naturaleza caída del hombre cuando lo crucificó, cuando murió y cuando fue sepultado. Por lo tanto, ningún brujo en su naturaleza caída tiene poder, ni tiene más poder del que ya Jesucristo nos ha dado a nosotros, que estamos restituidos a imagen y gloria y semejanza de Dios. Pero esto hay que vivirlo, esto lo recibimos, esto lo creemos y lo tenemos que vivir y lo tenemos que manifestar sobre la tierra. Porque aún la tierra nos ayuda a nosotros. Pero ¿saben ustedes también que la tierra también ayuda a los brujos? ¿Saben por qué? ¿Por qué la tierra puede obedecerle a los brujos? Porque sencillamente la tierra se le fue dada al hombre. Y la tierra tiene que obedecer. ¿A quién? Al que entiende y sabe la autoridad que tiene sobre la tierra y sobre los animales. ¿Cómo es que pueden ponerle un sapo vivo a una persona en el cuerpo humano? ¿Cómo es que pueden ponerle una serpiente en un cuerpo? No, pensemos esto de verdad. ¿Y cómo es que nosotros
con el poder que tenemos y con la autoridad que nosotros tenemos, identificándonos ahora totalmente en quién es Cristo, en lo que Cristo tiene y en lo que es Cristo, y que está sentado en los lugares celestiales, ¿no vamos a poder tener poder también sobre la tierra? Y declarar la destrucción de todos los trabajos de brujería, y que la tierra ahora también nos ayude a nosotros para tragarse el poder de la brujería. ¿Ah? ¿No les parece a ustedes emocionante? ¿Quién dijo que los brujos tienen más poder? Nosotros fuimos los que fuimos restituidos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos. Él es al que se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él es el que está sentado en el tercer cielo, no Satanás. Al revés. Ahora Cristo está sentado como cabeza de todo principado, potestad. No solamente, pongan atención a esto, es que esto es muy profundo, es muy sencillo, pero es muy profundo, porque yo decía, oh my God. No solamente está sentado sobre los principados, potestades, todo lo que se mueve desde el segundo al cielo hasta aquí a la tierra. ¿Quieren saberla? Sino también tiene toda autoridad y potestad sobre todos los espíritus humanos caídos, de los brujos, de los chamanes, de los falsos profetas, de los gnósticos, de todos los que predican las religiones falsas, de todos aquellos que dirigen esas religiones falsas, de todos los que están en la mentira y en el engaño de la propia vanidad de sus mentes. Mi pregunta aquí para ustedes es, si ya todo esto se nos fue dado, ¿por qué no nos levantamos en el poder de Dios, en la autoridad que nos ha dado, y le decimos al diablo, diablo, el juicio de la naturaleza caída ya fue llevado a cabo en la cruz del Calvario, cuando Jesús se hizo hombre para llevarse la naturaleza de pecado del hombre, para llevarse igualmente la mente caída y darle el golpe mortal a la cabeza de la serpiente? Ya no tienes poder sobre el hombre. Quita tus garras mentirosas sobre las almas. Porque para la promesa para Villavicencio es: no mirarás corrupción. Tu cuerpo no mirará corrupción. Ni el alma de Villavicencio se quedará en el Hades. Esa es una promesa que Jesucristo, que Dios el Padre hizo a su Hijo, y se cumplió. Porque no la podemos llegar a ver. Es que el problema es que ni siquiera la hemos visto cumplida en nosotros. Entonces, cuando no estamos viviendo la realidad de lo que somos en Cristo, de que ya realmente nuestro cuerpo no está en la tumba, y que nuestra alma ya tampoco está en el Seol, en el Hades, ¿okay? Que hemos resucitado con Cristo para ahora ejercer todo el poder de vida y de autoridad que Él nos ha dado sobre todo principado, potestad, sobre todo gobernador, sobre toda hueste de maldad, pero también sobre todos los brujos, sobre la nueva era, sobre todas las cosas que se levantan por la naturaleza caída, perversa, de una mente llena de vanidad, sujeta a la iniquidad y la maldad. Ya Jesucristo lo hizo, para que nosotros ahora nos levantemos en esa autoridad y en ese poder para llevar a cabo lo que Él quiere que nosotros llevamos a cabo. ¿Sí nos ha faltado entendimiento? Sí nos ha faltado entendimiento. Entendimiento de lo que es la autoridad de los hijos de Dios, de aquellos que ahora somos a imagen y la semejanza de Dios. Por eso, sí, el hombre caído tiene autoridad, y enmangualado con Satanás más todavía. Es más, voy a decirles algo. Hay hombres en su naturaleza caída, en su mente caída, que compiten con la maldad de Satanás. Así que se pueden imaginar lo que es la maldad en el hombre. Oye, la misma simiente de la cual Satanás dio a luz en sí mismo es la misma que fue puesta en el corazón de Eva cuando le creyó la mentira a la serpiente. Es la misma. Para eso entonces vino Él, para destruir esa simiente animal, terrenal y diabólica. Para nosotros decirle ahora
a estas personas, a estos que tienen esta parte, esa naturaleza caída, donde tienen el espíritu de la mente, del poder en la maldad, para decirle, oye, ya ustedes el juicio vino. Y si no se arrepienten, sencillamente vendrá la condenación. Tierra, vomita. Tierra, destierra a los brujos, a los falsos profetas, a los falsos, a los adivinos, a todos los que hacen maldad. Vomita tierra. Y trágate tierra toda la maldición que a causa de los brujos se ha producido sobre la tierra, que a causa de la maldad del hombre se ha producido en la tierra. Esto es tremendo. Tenemos que entender la autoridad, tenemos que entender el poder de haber sido restituidos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros no estamos como ellos abajo, nosotros estamos arriba y somos de arriba porque tenemos una nueva simiente. De la simiente que vino de arriba, eso somos nosotros. Ahora hay que batallar la buena batalla de la fe para ver la destrucción total de la maldad que ejercen los principados y potestades, sobre la naturaleza caída de la mente humana en esta ciudad. Y lo podemos lograr. Amén. ¿Ok? Entonces vamos a descanso.